Estás a punto de escuchar un episodio más de Los Relatos de los Abuelos. Bienvenido, ponte cómodo, comenzamos. Después de todo, estamos parados donde nuestros antepasados siempre estuvieron. Quizás solo tratan de defender lo que fue de ellos en vida, o lo que les encomendaron. Y esto me lleva a pensar que quizá aún no se dan cuenta que ya no pertenecen a este plano. En aquellos años empezaron a surgir las anécdotas de esa casa de adobe de aquel ranchito. No sé bien realmente cómo se origina todo. A mí me lo cuentan desde que ya hay sucesos paranormales en ese cuarto, y algo así va el relato, al cual le titulé El Indio Guardián. Hace muchos años, cuando yo tenía unos 6 o 7 años, empezaron a suceder situaciones extrañas en casa de mi abuela. Estamos hablando de los años 60. Presencias de un ser de otro plano dimensional. Esto regularmente le sucedía a mi tío, un hermano de mi mamá. Comentaba que un ser con aspecto de indio, con indumentaria de una persona originaria de un pueblo, probablemente del grupo de los Caxcanes, quienes habitaban regiones de Aguascalientes, Zacatecas, los Altos de Jalisco y Ameca a la llegada de los españoles. Ese ser se le materializaba y le decía que él era el guardián de un tesoro que le habían encargado, y de hecho murió en el cumplimiento de su deber, mas nunca reveló dónde estaba enterrado el preciado botín. Mi tío lo describía como un ser de muy alta estatura, corpulento y con la mandíbula deformada, quizá por un golpe, pero él, al considerarse una persona con otro criterio, pues decidió no creer o no darle mayor importancia al caso, ni al fenómeno que se le había estado presentando. Tiempo después, por circunstancias de la vida, llegó una prima a vivir con ellos, y resulta que el fenómeno se le empezó a manifestar ahora a ella. Se escuchaban ruidos, veía una sombra, sentía cómo la tocaban. Las primeras veces que se le presentaba, ella se quedaba muda, pasmada de la impresión. No tenía capacidad de reaccionar ante ese ser de ultratumba. Con el paso del tiempo, ella le fue perdiendo un poco el miedo, y aunque con mucha dificultad y tartamudeando, pues logró comunicarse con el indio. Comenzó a hacerle frente y preguntarle que qué quería, por qué no la dejaba en paz. La historia se empieza a poner más aterradora, pues el ente se apoderaba del cuerpo de mi prima, como una especie de posesión. Esto con la finalidad quizá de encarnar una voz y decir que él tenía el encargo de ese dinero y necesitaba que alguien lo sacara para poder descansar. Cuentan los que llegaron a presenciar tan impresionante acto que su voz se volvía gruesa y cavernosa y casi inteligible, quizá por la deficiencia en su quijada que distorsionaba su habla. Se tomó en serio todo esto que estaba pasando. Ya después de un tiempo, aquel ente les dio la ubicación exacta y la profundidad a la que se encontraba el oro, y mi papá y mis tíos y unos primos decidieron poner manos a la obra. Acordaron cavar un poco todas las noches con el mayor cuidado posible de que la gente del rancho pues no se diera cuenta de lo que iban a hacer, con mucha discreción. Cuando llegaron a la profundidad indicada, se toparon con una gran piedra que cubría un hueco. Era como una especie de losa. Comentan que había un pequeño hueco por un lado y querían constatar que realmente había algo enterrado ahí, pero como el hoyo era muy pequeño, pues bajaron a mi primo amarrado con una soga. Él tenía a mi edad, aproximadamente 6 años también, y por su tamaño pues él era el indicado para hacer ese trabajo. Así que no sabía de qué se trataba todo esto también, por su inocencia de su edad, y obviamente pues no le comentaron. Lo único que le pidieron era que metiera el brazo por el huequito y sacara algo de lo que su puño agarrara.
Su sorpresa fue mayor cuando elevaron de regreso al niño, pues en la mano empuñaba una gran moneda cuadrada de oro. Imaginen los semblantes de aquellas personas presentes al ver ese trozo de metal tan valioso. Según el fantasma del indio les indicó por medio de aquella prima que allá abajo había 7 cargas de monedas de oro. Es decir, para tener una idea, una carga de oro eran aproximadamente 70 kilos, de los cuales a las mulas para cargar los costales se los dividían por mitad, 35 kilos por cada lado. Pero no duró mucho la emoción. A alguien del pueblo le llegó el rumor de lo que estaban haciendo estas personas en ese tétrico cuarto. Tuvo acercamiento con ellos y se ofreció a ayudar diciendo que tenía la herramienta adecuada para partir la piedra y recuperar todas las monedas ahí abajo. Y pues, ingenuamente tal vez, los implicados aceptaron, sin saber que este sujeto llevaba en mente apoderarse de todo. La noche en que lograron bajar ahí y que parecía ser el momento en que sus vidas cambiarían, y al romper la losa todo dio un giro de 180 grados, pues no había nada. Ni una sola moneda. Todo se esfumó como por arte de magia, y de alguna manera sabían que así funciona esto de los tesoros. Ya saben, cuando alguien va pensando en ambicionar todo, eso se hace cenizas, se vuelve nada. Pero bueno, de lo rescatable de todo esto podría decir que nunca más volvió a aparecer el indio ni ningún tipo de fenómeno paranormal. Y pues así concluye este buen relato del indio guardián del tesoro. Quizá el mismo intento valió su descanso eterno. Se desató ese compromiso que lo tenía prisionero y todo esto simplemente se redujo ya a una leyenda que será contada como uno más de los relatos de los abuelos.